familia. Damos inicio entonces a la exposición. Primero, el descargo de responsabilidad de siempre. ¿Okay? La finalidad de esta exposición es sin duda promover habilidades en todos los poligrafistas, recordar, refrescar conocimientos, ¿no? Y ampliar un poco más la base. Todas las exposiciones que estamos haciendo, estamos tratando, en primer lugar, de hacer una comparación con otras informaciones doctrinarias, ¿no? Que nos permitan abrir el panorama. Y abrir el panorama fundamentalmente orientado a nuestra realidad, a la realidad de nuestro país. Los puntos de vista que expreso no pertenecen ni guardan relación, son propios, no guardan relación con la Asociación Americana, ni con ALP, ni con la Asociación Peruana, y son de mi propia auditoría, luego de la bibliografía revisada. Uno de los aspectos fundamentales que tenemos que considerar al hablar de la formulación o de la construcción o de la confección de preguntas en poligrafía es justamente vincular el tema científico, porque si nosotros no recordamos en realidad lo que significa la forma, cómo trabaja nuestra mente, las emociones, la parte fisiológica, va a ser un poco difícil llegar a comprender cómo se desarrollan o cómo funcionan los estímulos que planteamos normalmente con nuestras preguntas. Por eso estuve bien hacer una revisión de un trabajo que en el 2018 hizo criminólogo, ¿no? Amigo Carlos Monge, de nacionalidad mexicana. Tuvimos alguna oportunidad de estar en un seminario con muchos de ustedes en El Salvador, ¿no? Y en el 2018 hizo un interesante estudio. Interesante porque, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de, si no me equivoco, fue en el tema legal, o de los estándares, que hicimos un recorrido de parte de la historia y cómo había evolucionado desde el inicio de las normas primarias, de las sentencias primarias en Estados Unidos, cómo había sido objetada la poligrafía por la Academia de Ciencias, por entidades federales del Estado americano, y cómo ha evolucionado después de esto, cuando ya se inicia el tema de los estándares, digamos por decirlo de alguna manera, darle una formalidad, una profesionalización a la poligrafía. Era evidente que los pasos seguían, pero bien hace Carlos Monge al ir a la base del tema, porque nosotros estamos, como se dice, haciendo al andar en poligrafía, pero Carlos Monge hace una retrospección, ¿no? Como lo hace cualquier ciudadano cuando nosotros le hacemos alguna pregunta, y va a la memoria y va a los fundamentos, ¿no? Y para que este reconocimiento exista, justamente se va a lo principal, a darle la base científica. Por lo tanto, él busca una serie de leyes científicas, ¿no? En base a todo lo que tenemos para fundamentar, y estas leyes científicas, que son 5, las llega a plasmar en una investigación muy interesante. Se utiliza como base para ese estudio la filosofía, una ciencia formal, ¿no? Cuyo objeto de estudio es de todos los fenómenos que suceden en nuestra realidad, ¿no? Y tiene en realidad la finalidad de interactuar o verificar o validar causas verdaderas a la existencia. O sea, estamos hablando de un tema de causalidad y lógicamente de efecto. Para eso se utiliza una de las tantas herramientas que tiene la filosofía, que es la epistemología, ¿no? Y lo que hace es estudiar el conocimiento científico y el proceso de obtención de la investigación científica, que tantos estudios se han desarrollado, como hemos venido comentando a lo largo de diferentes exposiciones. Al término de la exposición, y luego de determinar cuáles son los principios legales que influyen en la poligrafía, ¿okay? O las leyes en las cuales se basa la poligrafía, establece fundamentalmente que la poligrafía abarca diversos aspectos. Aspectos cognitivos, emocionales, fisiológicos
de condicionamiento de aprendizaje y de toma de decisiones por frecuencia estadística. O sea, nosotros hacemos una evaluación y vemos, ¿no?, el ESSM, y es un tema netamente estadístico. Pero eso es solo un aspecto, ¿no?, que se tiene que fundamentar con una gama de principios o leyes científicas. La primera ley científica que vamos en este caso a avalar va a partir primero de saber que la ley científica es un fenómeno natural, social o humano. ¿Qué es lo que se ha planteado en esta investigación? ¿No? Que se manifiesta en forma universal o regular y que tiene límites, como toda ciencia tiene límites, que determina lo posible y lo imposible. También a la vez esto genera que existe una teoría científica de la cual se utilizan hipótesis universales que se comparten en distintas disciplinas y que se comienzan a explicar en forma transversal diferentes fenómenos por niveles de complejidad. El último nivel justamente es la práctica, lo que genera el desarrollo. O sea, las nuevas investigaciones se tienen que alinear a estas leyes para poder fundamentar no solamente nuevos conocimientos, sino diferentes propósitos como son predecir, diagnosticar, aplicar un tratamiento, diseñar tecnología, manejar o controlar los fenómenos. El primer principio es el principio de identidad nésico-mental, ¿ok? Partamos de esta definición que hace Emmerich en el 2016 y que dice que la identidad social, ¿okay?, de cada uno de nosotros, las personas, es diferente. No hay dos personas que tengan la misma identidad social, porque la identidad social que tenemos se basa en la experiencia de cada uno. Y a la vez también reafirma que la identidad mental de cada ser humano es única y está formada por información específica que tenemos nosotros, ¿no?, en nuestra memoria, ¿ok?, y que ha sido recopilada, almacenada, ¿no?, y se encuentra coordinada en cada individuo en base a una experiencia única vivida. O sea, somos unas personas y tenemos una mente y una identidad social única, cada uno de nosotros. En otras palabras, tenemos una etiqueta que nos identifica y que nos hace únicos, singulares e irrepetibles. Esto también genera a la vez, ¿no?, una condición que tenemos como seres humanos, una condición cognitiva cada uno de nosotros. Y esa condición cognitiva se genera en base a la experiencia que hemos tenido, ¿no?, y esa experiencia no la han vivido otras personas. La segunda ley o principio científico es el principio del pensamiento dirigido. En este principio, ¿no?, tenemos que partir que la evaluación de poligrafía o el examen de poligrafía es un experimento científico, como lo hablamos en la parte de leyes, el anterior seminario, en el anterior webinar, ¿no? Pero es un experimento científico controlado. Es un experimento científico que lo controlamos los poligrafistas a la hora que ejecutamos un examen, y es más, lo dirigimos, y eso es válido porque es un procedimiento que se ejecuta. Entonces, en la medida de lo posible, las personas pueden discernir mentalmente en sus recuerdos, que lo que llamamos se traiga a la mente. Bueno, efectivamente la persona trae a la mente, ¿no?, específicos conceptos, ¿no?, objetos de una evaluación y descarte. Pero a la vez, esa evaluación y descarte, ¿no?, permite que el proceso cognitivo de pensamiento sea dirigido. Por eso que en este pensamiento dirigido, lo que hacemos nosotros es utilizar la asociación libre, ¿ok? Esa asociación libre que es una ley cognitiva, ¿no?, y que viene del test de asociación de palabras, muy conocido por los psicólogos y de mucho uso también, ¿no?, judicialmente. Y lo que hace en esto es recibir el estímulo, se hace el proceso cognitivo y la mente trae a la conciencia pensamientos. Luego de esto tenemos una teoría de generalización de estímulos que parte, ¿no?, de un método que nosotros inducimos para introducir las preguntas a la persona. Ese método, ¿no?, se apoya en diferentes técnicas como la comunicación efectiva, el aprendizaje condicionado clásico y la sugestión. Luego de eso la persona conceptualiza, ¿no?,
y esas contextualizaciones nosotros lo que las hacemos es operacionalizarlas en la entrevista, ¿ok? Y con esto estamos generando una actividad cognitiva dirigida. Esta actividad cognitiva dirigida puede traer a la vez diferentes pensamientos a las personas que seguramente no tienen que ver con el hecho, y por lo tanto tenemos una capacidad de selección, pero a la vez este pensamiento dirigido tiene un límite, y ese límite es la tensión psicológica, la sugestión y la catarsis, que vamos a posteriormente explicar. Entonces, para hacer más énfasis, el principio de pensamiento dirigido es con apoyo de procedimientos técnicos, que ya señalé, ¿ok? Introducimos preguntas de acuerdo a un sistema metodológico, ¿ok? Para que permita aumentar la posibilidad de situar y orientar el pensamiento de la persona en un marco conceptual de las preguntas que nosotros hacemos en el examen. Gracias a este principio procedimental, porque es un procedimiento metodológico, ¿sí? Lo que hacemos es, existe una alta probabilidad de la presencia de la saliencia diferencial, ¿ok? Esta saliencia diferencial es por la cual la persona ante la pregunta va a ocultar ese pensamiento del cual se encuentra familiarizado, ¿ok? Lo va a ocultar. Y no otro que no tiene ningún tipo de contexto. Esto se hace en base a la asociación lógica que hace la mente. Algunas definiciones importantes que las acabo de mencionar en la lámina anterior son la tensión psicológica, o sea, estoy hablando de los límites, que es la manifestación o no de la fuerza de la reacción saliente. ¿Ok? Acordémonos que el término sed psicológico, en el cual se trabajaba en base al miedo, o sea, el temor al miedo, ha evolucionado a esta terminología que estamos hablando el día de hoy. ¿Ok? Entonces, la tensión psicológica es la manifestación o no de la fuerza de la reacción saliente de una pregunta específica. Las acciones de sugestión es esas respuestas que nos da el sujeto, ¿no? En las cuales hace un desplazamiento, minimiza o justifica un acto, ¿no? Y la catarsis es la expresión de la vivencia que genera la atención de la persona, ¿ok? La saliente atencional, que la persona te atiende. El tercer principio es la identificación mnésico-mental, ¿ok? Importante, porque generalmente el recuerdo vivencial no se evoca mentalmente si no existe una asociación o familiarización, ¿ok? Entre el recuerdo, ¿no? Y la pregunta, el estímulo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, esa información episódica la tenemos nosotros en nuestra memoria autobiográfica. Entonces, la conciencia histórica que tenemos nos permite tener una capacidad de reconocimiento y un control del origen, también un control de la realidad y validar nuestros recuerdos, en otras palabras, nuestras experiencias. El ser humano, a la hora que le hacemos el estímulo, pues hace un flashback, o sea, retrocede en su memoria, ¿ok? Y si la mente dice sí y asocia identifica el estímulo con información vivencial de la memoria autobiográfica, entonces habrá una respuesta efectiva. Y si la mente no asimila el estímulo o lo asocia con una vivencia tenida anteriormente o no guarda relación, entonces no va a reconocer el estímulo y no se va a generar ningún tipo de reacción. Este principio, el cuarto principio de potencia de diferencial, ¿ok? Es muy conocido con nosotros ya también, ¿no? Y lo que hace es que a mayor mentira que exista, a mayor promedio de mentira en las respuestas relevantes, va a aumentar la reacción en las comparativas, ¿ok? Y a mayor veracidad en las respuestas relevantes, va a disminuir la reacción en las respuestas comparativas. Es importante tener este tema, porque eso es lo que nosotros hacemos. Estamos, digamos que, llevando nuestro trabajo en el examen de polígrafo
a la parte científica. ¿Qué hacemos visualmente? Esto lo vemos en la gráfica, ¿ok? Se da una reacción y esa reacción estadísticamente la medimos, ¿ok? Esa fuerte de reacción fisiológica se expresa en gananciales, magnitudes, intensidades entre ambas preguntas, que es lo que hemos señalado, ¿no? Y se da una serie de presentaciones experimentales. Volvemos a tocar el tema experimental porque estamos haciendo en cada examen prácticamente un experimento dirigido. Pero este potencial diferencial no está solo, necesita la saliencia diferencial, que es la que permite justamente identificar a esas reacciones y darles un valor. Entonces nosotros como examinadores, en el proceso de examen de polígrafo, lo que hacemos, ¿ok?, es en forma inductiva, hacemos un direccionamiento al procedimiento y luego de medir y analizar y comparar las relevantes y comparativas, le damos un valor, ¿ok?, que efectivamente es característico por la excitación simpática que tenemos en algunos de los componentes que tenemos nosotros. Y el último principio justamente es la significancia estadística, ¿no? A mayor frecuencia de reacciones fisiológicas salientes en uno de los dos estímulos comparados, o sea, el control irrelevante, comparativo irrelevante, en 3 situaciones, con 3 registros, menor es la probabilidad que esto sea un acto del azar. Por el contrario, existe una mayor significancia que es un tema científico y metodológico lo que estamos haciendo. En el gráfico podemos observar que recolectamos datos, ¿no?, que hacemos a las muestras que tenemos, que mínimo son 3 gráficas que conocemos, ¿no? También en cada gráfica también hay casi 3 a más comparaciones que podemos hacer. Se le aplica un tratamiento experimental y de control, en el cual se puede establecer causalidad y efecto. Todo esto da un significado inteligente, ¿ok? ¿Por qué? Porque se mantiene una consistencia o frecuencia en cada uno de los ensayos que hacemos. Y permite justamente dar un resultado de la investigación, del examen, ese resultado de la investigación, ¿no?, que se establece que existe una hipótesis positiva o negativa, que se ve lógicamente, como mencionamos hace unos minutos, disminuida en que se trate solamente de una causalidad al azar o un mero accidente. Es un tema netamente científico. Continuando con la exposición, voy a entrar en un tema que es necesario tocarlo porque vamos a hablar lógicamente, porque está claro que las preguntas en el examen de polígrafo no solamente son las del template, sino que tenemos una confección, formulación y planeamiento de preguntas también en la entrevista. Y existe en realidad una línea muy delgada que puede generar que una entrevista de poligrafía se convierta en un interrogatorio. Entonces he establecido acá algunas diferencias entre entrevista e interrogatorio. La entrevista es para la toma de decisiones, el interrogatorio normalmente es para una prueba por una violación de la ley. El interrogatorio incluso, el mismo término interrogatorio está considerado en la legislación penal, ¿ok? Nosotros buscamos admisiones y lo que se requiere en el interrogatorio es confesiones. En la entrevista hay preguntas muy abiertas, ¿no? Y en el interrogatorio hay preguntas bastante cerradas, qué, quién, cómo, cuándo, ¿ok? Y nosotros tratamos de evitar interrupciones y por el contrario, en el interrogatorio hay interrupciones muy frecuentes que tratan de cortar la pauta de una entrevista. Lógicamente, el derecho internacional y en especial la Comisión de Tortura, de tratos crueles y penas o tratos inhumanos y degradantes, tomó mención esto, miren, recién en el año 2016, hace pocos años en realidad para lo que es legislación internacional y un tema tan importante, ¿no? Y el relator de esta comisión en el 2016 hace una presentación ante la Asamblea y aboga por la elaboración de un protocolo universal
que define un conjunto de normas y métodos de entrevista no coercitivos, que presenten garantías procesales a las personas, ¿no? Y que se respete el derecho de las personas de acuerdo a la posición política de cada país. Y acá es donde se hace referencia del muy comentado modelo PIS que se genera en Inglaterra, ¿okay? Y que después de eso pasa a Gales y comienza a moverse por Europa y que data desde 1992. ¿En qué concluye el relator? Que el modelo que promueva este nuevo concepto, ¿no? Tiene que ser utilizando técnicas de entrevistas éticas, eficaces y no coercitivas y sentarse en principios de presunción de inocencia y de búsqueda de la verdad. Verdad que es justamente el fundamento que tenemos todos los poligrafistas en el uso de la profesión. Acá he comentado justamente algunas de las técnicas y entrevistas eficaces, éticas y no coercitivas que a nivel mundial se han seleccionado, porque no solamente es PIS, existe otra técnica que se llama SCAN, que se utiliza más para entrevistas de selección de personal, saber qué cosa es la entrevista cognitiva, especializarnos en microexpresiones porque es lo que nosotros hacemos en realidad, y si nosotros nos hacemos competentes, bueno, va a ser mucho más fácil el desarrollo de una entrevista y alguna detección de alguna contramedida, ¿no? Especializarnos en el rapport, que también lo señala el propio relator, y en PNL, que es muy importante, la caja de Betaris, análisis transnacional, y en estas técnicas SUBE, TUBE y RED, que espero poderlas tocar en el próximo webinar, que vamos a hablar en detalle un poco más de estrategia en temas de exámenes de investigación específicos. Ahora, en esta distinción, en esta diferencia entre el uso de preguntas en el examen, en la entrevista y en el template, he tenido a bien considerar algunas pautas o algunas características que son distintas. En el caso de la entrevista, solemos utilizar mapas mentales, ¿ok? Y narrativa libre, ¿ok? En el caso del template, es un formato de una técnica que ya está establecido. En el caso de la entrevista, ¿qué es lo que observamos? La conducta no verbal de la persona. En el caso del template, cuando pasamos las gráficas, cuando aplicamos gráficas, ¿qué es lo que observamos? Que no nos estén haciendo contramedidas. En el caso de la entrevista, se requiere un planeamiento y una estrategia, ¿no? Y lo que hacemos en realidad en el template a la hora de pasar las preguntas en el examen, lo que estamos haciendo es que podemos variarlas. Si en la entrevista hubo alguna información, una variable adicional que permite poner barras de tiempo, a lo mejor cambiar alguna pregunta relevante. ¿Okay? Buscamos lo que hablamos en antes, admisiones en la entrevista, y en el examen de polígrafo, al final, ¿qué buscamos? Buscamos un diagnóstico. Y la discusión en la entrevista es sobre los temas en profundidad, en forma general. En cambio, en el template solamente discutimos, después de pasar las gráficas, si existe la consideración de pasar un post-test. En relación a las preguntas y entrevistas, quiero mencionar que existen dos principios validados de poligrafía, principios que normalmente son principios generales y muy considerados por la repetitividad y la probanza de cada uno de estos, que los sustenta Donald Kraypol, y en los principios antiguos, porque ya salieron unos nuevos principios, señalaba en el primer principio que los mapas mentales aumentan las admisiones y las confesiones, y en el principio 10 que la exactitud no es impactada cuando las preguntas son presentadas visualmente. Entonces, ¿utilizamos mapas mentales? Sí, los utilizamos. La mayoría de nosotros, por escuela, utilizamos mapas mentales y específicamente utilizamos una lista de detalle, que es una modalidad de los mapas mentales, que es el cuestionario de empleo que utilizamos. Quiero hacer la salvedad acá, que esa lista o ese cuestionario de empleo, estamos acostumbrados a usarlo en este tipo de examen, pero también se puede utilizar en un examen de rutina y en un examen específico. Entonces, es cuestión de que justamente estas informaciones que vamos teniendo nos permitan comenzar a avanzar y evolucionar en toda la parte de la práctica de la poligrafía para hacer
un mejoramiento continuo. Y el otro son las gráficas, que son normalmente los mapas mentales, distribuidos en círculos, en fin, para una mejor apreciación. Algunos beneficios de los mapas mentales: es una ayuda visual, puede vincular los problemas, puede ser un juego de memoria porque traes en ese momento también a la memoria a las personas durante la entrevista las cosas. Se puede utilizar para posibles preguntas de repaso, ¿no? Se puede aclarar algunos temas. El examinado sabe qué le preguntas y qué no le preguntas, y te da la oportunidad también de visualizar, de observar los comportamientos del examinado. Ventajas: mejora la comprensión de los temas de pregunta, coloca a los inocentes en ventaja, lógicamente, ¿ok? Porque el que, como se dice por ahí, el que nada debe, nada teme. Entonces, sencillamente, el que no tiene nada que ver en el tema y es inocente, lógicamente se sentirá en mucha desventaja, pero a la vez, en el caso de los culpables, aumenta su ansiedad. O sea, les genera a ellos una mayor carga. Proporciona al examinado la oportunidad de hablar, ¿ok? Aumenta admisiones y confesión, como se dijo, reduce inconclusos y no opinión, ¿no? Y también permite estandarizar el procedimiento del examen cuando existen varios poligrafistas dentro de una unidad para que puedan hablar un mismo idioma y que no haya ninguna distorsión. Algunos mapas mentales, he seleccionado algunos mapas mentales adoptados. En el año 2016 tuve ocasión de estar en la APA y pude escuchar 2 conferencias de mapas mentales, y estos ya están nacionalizados, como se dice, ya son peruanizados, son peruchos, ¿no? Y están, por ejemplo, en relación a la presentación de información falsa en la solicitud de empleo. Ya hablamos acá de los formularios que llena la persona normalmente, que incluyendo el de polígrafo, los certificados académicos, la experiencia laboral y la entrevista. Se colocan diferentes ítems para su consideración, para los que deseen utilizarlo, revisarlo o adaptarlo a los procedimientos, siempre pensando en los riesgos que pueden haber en cada uno de estos temas. Vínculos con personas del margen de la ley, y no solamente hablamos de vínculos, sino también tocamos temas relevantes en relación a la delincuencia común en base a lo que existe en nuestro país, ¿ok? Cogoteros, pandilleros, que son las cosas del momento, bujillazo, estafadores, delincuencia organizada con muchas modalidades que son las que más afectan a nuestra seguridad ciudadana, bandas criminales por intermedio de alias de algunas bandas, para ver si existe alguna vinculación con ella, y terrorismo, lo más cercano que tenemos en nuestro país, y alguna injerencia de ISIS en algunos tiempos de elecciones, que hay algunas informaciones de inteligencia. Luego también tenemos acá implicancia en drogas ilegales, importante, un problema social que genera nuestro país y que existe mucha vinculación, en especial me voy al consumo de la droga, ¿no? Y a las diferentes denominaciones que con el avanzar del tiempo, las nuevas generaciones van cambiando y comienzan a poner otros nombres como popper y etcétera, otros nombres. Por lo tanto, este tipo de léxico tenemos que conocernos como poligrafistas. Y delitos, ¿no? Delitos de transnacionales, que son importantes, que datan de aspectos que afectan prácticamente a la comunidad de la humanidad en general, contra la vida, la integridad, delitos de cuello blanco, que hemos tenido varios actos nosotros de corrupción, delitos contra el patrimonio, de menores, que es un tema sensible, de investigaciones que han tenido o penas que han cumplido, desde haber pisado una cárcel hasta haber cumplido sentencias. Ahora vamos a pasar, antes de llegar a las preguntas que ya nosotros conocemos de escuela, a hablar de algunas recomendaciones. Y lo primero es tener claro qué impulsa las reacciones fisiológicas. Espero que existan muy pocas personas que piensen que la reacción fisiológica la genera una mentira verbal que hace el evaluado. La reacción fisiológica la genera un estímulo. Esto lo podemos evidenciar los poligrafistas porque incluso hasta antes de hacer la pregunta ya tenemos reacción, ¿no? Y la reacción es manifiesta y es verificable cuando la vemos en la gráfica. También lo podemos hacer en la respuesta silenciosa, dejando de parte la prueba silenciosa. También cuando hacemos el STIN test o la prueba de familiarización, nosotros podemos observar ahí el movimiento sin necesidad de hacer preguntas y ver su homeostasis de la persona,
y en algunas pruebas de reconocimiento, ¿ok? Como la prueba de pico de tensión o la técnica SIT, ¿no? Otra recomendación, ¿cuál es la función del poligrafista en el tema de las preguntas? ¿Ok? Es idear y controlar. O sea, tenemos que construir la pregunta y controlar. ¿Qué es lo que tenemos que controlar? Tenemos que minimizar dos temas fundamentales. Uno, la novedad o la sorpresa. ¿Por qué? Por eso es que justamente para que no afecte esta novedad en la cerveza y la sorpresa, nosotros lo que hacemos es discutir los temas en la entrevista. Y esos temas los vamos discutiendo en una forma metodológica y secuencial, mediante un procedimiento. Y utilizamos incluso las mismas palabras en las diferentes fases, hasta las tomas de gráficas, utilizamos las mismas preguntas. Las preguntas relevantes se involucran en la parte de la entrevista y se la va haciendo conocer. O sea, acá no hay sorpresa. El examinado ya sabe de lo que estamos hablando y hacia dónde vamos, y hay una continuidad. O sea, no se va a generar ni una novedad para él. Y el otro término también importante que tenemos que tratar de controlar es la intensidad o notoriedad al hacer la pregunta, tanto de la voz como el énfasis. Entonces tenemos que tener algunos controles o alguna tolerancia autocontrolada por los poligrafistas en función de la intensidad o la notoriedad de la voz y el énfasis. Cuando hacemos una pregunta, ¿usted robó? ¿Usted robó? Es distinto, ¿ok? Entonces, a lo mejor no nos damos cuenta, ¿ok? Y no tenemos muy buena inteligencia emocional para controlar lo que nos está sucediendo y ubicarnos, centrarnos en el examen y poder controlar estos temas, y muchas veces no nos damos cuenta, esa es la realidad. Entonces, estos dos aspectos son importantes controlarlos. Otra recomendación va en base a palabras tabú, ¿sí? Palabras relevantes, cargadas de emoción, ¿no? Masacre, genocidio, asesinato, ¿no? Entonces, nos vamos, como se dice, nos vamos a quemar la mano, y la otra es que nos vamos a congelar. ¿Por qué? Porque utilizamos comparativas demasiado suaves, golpes, daños, y no ponemos lesiones. Entonces, ni estemos muy cerca que nos quemamos, ni muy lejos que nos congelamos. Estemos en un punto medio que sea correcto, ¿ok? Esto con la finalidad de reducir reacciones no asociadas al engaño. Algunas excepciones de las palabras tabú, ¿ok? El uso de esas excepciones o estas palabras en casos de exámenes con delincuentes sexuales. El otro es con víctimas de delitos violentos, incluyendo acciones de guerra. Entonces, en el caso de los delincuentes sexuales, normalmente los delincuentes sexuales tienen un lenguaje obsceno, poco grosero, ¿ok? Entonces, si ese es el lenguaje por aceptación del poligrafista y del evaluado que se va a utilizar, porque si utilizamos palabras técnicas, la persona no va a comprender, entonces es probable que se pueda estipular el uso de este lenguaje entre ambas partes. Se utiliza el lenguaje, es válido hacerlo. La condición es que se tiene que justificar en el informe que se realice. En el caso de las víctimas de delitos violentos o acciones de guerras, hay que tener cuidado, porque a la hora, normalmente estas personas tienen un evento traumático, ¿ok? Y pueden evocar el evento. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer las preguntas. En estos casos pueden generar diferentes respuestas fisiológicas que no son las adecuadas. Por lo tanto, hay que ajustar el procedimiento para estos casos. He traído una recomendación justamente para hacer. Acá van a escuchar ustedes diferentes pautas para poder tenerlas en consideración en este tipo de preguntas a víctimas de efectos traumáticos. La primera es que no se le pase el examen a la persona, a la víctima, se le pasa al sospechoso, al que agravió. No se le pasa a la persona, lógicamente si está identificado. Se recomienda que antes de esto se pase una prueba de reconocimiento de pico de tensión o SIT,
¿no? Antes de pasar el examen de polígrafo. También que se recomienda que la víctima solamente pasará si el sospechoso aprobó el examen, o sea, salió bien el examen. Lógicamente, todo es con consentimiento. Debemos de traer el problema central porque, lógicamente, ante un trauma tenemos un hecho muy fuerte. Puede haber una modalidad dentro de este hecho, pero esto puede repercutir directamente. Se recomienda que la persona haga una declaración escrita, no con valor legal, sino una declaración escrita, o sea, una narrativa en un papel, y que lo que haga el examen de polígrafo es validar la información de la declaración. El tiempo entre el evento y el examen es muy relativo, algunos recomiendan 72 horas a más, en fin, eso es relativo y tiene que manejarse de acuerdo a las circunstancias y lógicamente a la voluntad de la persona de querer pasar el examen, pudiéndose de ser necesario tener lógicamente el aval de un médico para que esto se pueda producir. No se recomienda que se aplique comparativas probables o dirigidas vinculadas al sexo. ¿Ok? Pero las relevantes, ¿ok? Se pueden responder con un sí, no con un no. También las comparativas se pueden responder con un sí. ¿Ok? Entonces estas son posibilidades técnicas que se dan en estos casos especiales. Cuando el evaluador es un hombre, en la sala, en la parte posterior, tal y como se ubicaban los supervisores, debe de haber una mujer. ¿Ok? Esta mujer lógicamente tiene que ser una tercera persona, no tiene que ser poligrafista y tiene que tener una madurez, ¿no? Para que presencie el examen que se le está tomando a esta mujer que ha sido víctima de un efecto traumático. Y lógicamente también puede haber una sala paralela donde puede haber una observación del examen a cargo de la fiscalía o de la policía. Como comprenderán, este procedimiento existe. Estas recomendaciones técnicas existen. Y así como existen estas recomendaciones técnicas, existen para diferentes casos que, a mi consideración, ya han debido de ser capacitados a los poligrafistas peruanos, porque son casos claros, o sea, y que están configurados. Esperamos que en este módulo de 5 webinars a lo mejor no se va a desarrollar, pero en el próximo módulo poder considerar este tema y otros temas más técnicos, ¿no? Invitando a algunos ponentes amigos que tenemos. Entonces, la última recomendación que vamos a dar antes de entrar al tema es la ambigüedad. Las preguntas relevantes tienen que ser específicas. Tienen que ser específicas, de tal manera que en el inocente no genere ambigüedad y que en el culpable le traiga el recuerdo o le evoque el recuerdo de la imagen del hecho cometido. Voy a poner acá un ejemplo exagerado, ¿no? Para determinar cuáles de las relevantes podrían evocar la memoria del culpable, ¿no? Tenemos dos preguntas. ¿Cometiste delito contra el patrimonio el 7 de mayo del 2020? ¿Ok? Y la segunda es, ¿robó un reloj Rolex en la tienda Ripple de Salaberry el día de ayer? Entonces, como comprenderán ustedes, la segunda pregunta es la que trae a la persona el mayor recuerdo de lo que ha hecho. Está mucho más vinculada al tema y permite que rápidamente la persona la vincule en su memoria, no con su saliencia. Y también esto permite que el inocente tenga la certeza de que no ha cometido ningún delito. A las personas que están levantando la mano, por favor, les pido, les solicito, por favor, que todas las preguntas las vayan colocando en el chat para no interrumpir la secuencia de la exposición y las vamos a atender con todo gusto al término. Otra recomendación es ¿por qué nosotros utilizamos usted en las preguntas? Usted es un pronombre que se refiere a una segunda persona, ¿ok? Nombramos al oyente o el locutor y le decimos usted, ¿ok? En modo singular. Pero esto en realidad, no sé si lo hemos valorado. Yo al pensar en esta palabra con un compañero que estábamos hablando de este tema el otro día, también me puse a pensar
¿Por qué en la relevante se dice usted y por qué en la comparativa no se dice usted? ¿Por qué a la persona, si yo tengo que tener un rapport y tengo que generar una confianza con la persona, por qué tengo que utilizar usted y no puedo ser en primera persona? ¿Por qué no puedo hablar en primera persona, no? Y resulta que esto solamente es un pronombre que utilizamos, ¿no? Porque es de uso hispano. Pero la verdad que esto queda a discreción de los poligrafistas. Esto no es ninguna obligatoriedad, ¿no? En muchísimos países de uso hispano también no se utiliza el usted. Y los efectos son, podría decir, los mismos, ¿no? No hay ningún tipo de influencia en esto. Entonces tenemos que aprender a tomar decisiones como poligrafistas. Los poligrafistas somos los que defendemos los exámenes. Entonces hay que tener mayor conocimiento para poder tomar decisiones, porque a veces podemos pensar que en vez de favorecer el examen, a lo mejor estamos sobreestimulando a la persona, ¿no? Entonces, para ese efecto, en esta exposición, todos los ejemplos que voy a hacer, y con la finalidad de generar una mayor preocupación en relación a este tema, los voy a hacer en primera persona. Y, lógicamente, los que deseen utilizar algunos de los ejemplos, pueden poner el usted, ¿no? Pero lo voy a hacer de esta manera para que vean que no hay una mayor complicación. Recomendación general para todos: hay que conocer el evaluado, hay que conocer la cultura del evaluado, la inteligencia del evaluado, el vocabulario y la educación del vocabulario. Esa es una regla general para formular o confeccionar las preguntas. Vamos con la primera, preguntas irrelevantes. Voy a tocar 4 tipos de preguntas: relevantes, sintomáticas, comparativas, irrelevantes. Son la parte general que muchos autores, como Nathan Gordon, indican que son las principales categorías, ¿no? Dentro de esas, lógicamente, vamos a encontrar otras, ¿no? La pregunta irrelevante o neutral, bien conocida: ¿cuál es el propósito? Establecer una estabilidad en la persona, facilitar la recuperación de la reacción, identificar ciertas estrategias de contramedidas. ¿Okay? Tiene sus principios generales, ¿ok? No debe de evocar ninguna reacción emocional, debe ser neutral, se sabe que son verdaderas, ¿ok? No se relacionan con preguntas relevantes ni comparativas. Hay que tener en consideración que si el examinado responde incorrectamente, es porque no está prestando atención o está tratando de manipular el examen. ¿Ok? Algunos ejemplos clásicos: hoy es viernes, estamos en Lima, tienes más de 18 años, tienes licencia de conducir. Ejemplos clásicos y muy relevantes. Recordemos que no se deben de vincular de ninguna manera con la pregunta relevante o la pregunta comparativa. Algunos ejemplos o reglas generales con ejemplos, ¿ok? Para poder hacer una distinción de algunas reglas generales de las preguntas relevantes. Las preguntas relevantes deben ser concisas. ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo: el 4 de mayo disparaste, o aproximadamente disparaste la bala que finalmente llevó a la muerte de Jorge Pérez. En vez de preguntar directo, ¿disparaste a Jorge Pérez? O, como deseen, ¿disparó usted a Jorge Pérez? ¿No? Otra regla: hay que ser claros, ¿no? Ejemplo fallido: encendió una sustancia volátil a base de petróleo cerca de la salida trasera del metro del día sábado, ¿no? O comenzaste el incendio en el metro el sábado. Lógicamente, la intención de estos ejemplos es despertar el interés de ustedes, y si existe alguien que esté redundando, ¿no es cierto?, conciso, claro, lógicamente, que llame su atención, ¿no? No presumir culpa, otra de las reglas. Por ejemplo, después de romper la ventana delantera, ¿tomaste algún artículo electrónico de Coolbox? En vez de preguntar, ¿robaste el iPod de Coolbox? Una regla que no se debe generar, no se debe traducir en intenciones, estado de ánimo o de opinión. ¿Pretendías robar
esas joyas, en vez de preguntar, ¿robaste esas joyas? ¿O robó usted? Evitar legalismo, violaste la ley penal contra el lavado de activos del año pasado, en vez de preguntar, ¿aceptaste un pago en efectivo no bancarizado? Lógicamente dentro del marco legal, ¿no? Más de $10.000, ¿no? Otra regla, que no se debe tocar más de un tema relevante, ¿ok? Le disparaste a la señora Manuela Ríos y le quitaste sus joyas, en vez de preguntar, ¿le disparaste a Manuela Ríos? Tocamos una sola relevante. Y abordar directamente temas centrales. Por ejemplo, cubriste a Javier Ramírez con una bolsa de la Navidad pasada, en vez de preguntarle, ¿asfixiaste a Javier Ramírez con una bolsa? Reglas interesantes. Y acá otras recomendaciones que vamos a dar, por ejemplo, en relación a la propuesta de preguntas. Como poligrafistas, estamos sujetos a que existan muchas propuestas de decirles, quiero que le preguntes X, Y o Z, ¿no? Tenemos que tener nosotros en consideración que la confección de las preguntas corresponde a un tema independiente, nunca a la parte interesada, porque la parte interesada, lógicamente, el abogado y todo lo demás, te pueden plantear, familiares, hasta los jefes, te pueden plantear preguntas, ¿no? Con un interés determinado. Ese es por un lado. Y por el otro lado, que los que la plantean muchas veces no tienen ninguna capacitación, ¿no? Y al plantear un tipo de preguntas, a lo mejor en forma forzada, lo que vamos a hacer va a ser invalidar el examen de polígrafo. Entonces las preguntas tienen que tener los matices que establecen las técnicas, ¿no? Las secuencias que establecen las técnicas y lógicamente tienen que estar confeccionadas de acuerdo a la clasificación de las preguntas que estamos en estos momentos exponiendo. Otro tema importante, una recomendación importante en las preguntas relevantes, ¿no? Es tener mucho cuidado cuando se toma múltiples temas, o temas múltiples, ¿no? En relación a la singularidad del comienzo de las preguntas, ¿okay? Porque los evaluados pueden comenzar a reconocer si se repite la misma frase a cada momento en el inicio. Y uno de esos temas es cuando a veces se pone una barra de tiempo, o una barra de lugar, o determinada barra en una relevante, y sencillamente se utiliza siempre la misma barra de tiempo o la misma barra de lugar. Entonces, lo ideal es que no se puedan colocar las mismas barras o las mismas preguntas con frases iniciales. ¿Okay? Entonces, esto hay que tenerlo bastante en consideración, amigos. Ahora vamos a las preguntas relevantes primarias, ¿no? ¿A qué apuntan estas preguntas? A la acción o el comportamiento en razón ¿qué es la razón del examen de polígrafo? O sea, estas son las preguntas directas, las preguntas fuertes. ¿Qué es lo que buscan las preguntas? ¿Qué es lo que tenemos que pensar nosotros al formular la pregunta? Que la pregunta tiene que vincular directamente la imagen mental de la persona que estuvo en el lugar o que cometió el hecho con la pregunta que vamos a hacer. Ese es el tema. En estos casos tenemos bastante variabilidad porque existen muchos casos que los clientes nos piden y falta información. Falta información, por ejemplo, de robo de dinero, de robo de artículos, de bienes, en fin, de cualquier acto que se esté investigando en relación a esto, ¿ok? Y acá tenemos algunos ejemplos, robaste todo, parte del dinero, eso es lo tradicional que tenemos, pero acá tengo otros ejemplos. ¿Te apropiaste de cualquier artículo en exhibición? Lógicamente falta estructurar el resto de la pregunta. ¿Dañaste algún vehículo estacionado en... ¿Iniciaste algún incendio en las tiendas? Se quemó todo el centro comercial. ¿Iniciaste algún incendio en las tiendas? Entonces, algunas variables para que tengan ustedes a su disposición. Seguimos con las relevantes primarias y justamente se trata de que, ¿qué sucede cuando hay admisión? Lo que hablábamos hace poco, que tenemos que variar la pregunta en el template, ¿no? Y acá, aparte de lo que me dijo, que es la tradicional, tenemos algunas alternativas. Además de lo que me dijo, además de lo que discutimos, excluyendo las 2 veces desde que inició el examen. Entonces tenemos alguna variedad para poder nosotros utilizarlas. Hay una excepción, como comenté hace poco,
y es en relación a víctimas y testigos en carácter general, lógicamente también lo de los que tienen trauma emocional, para que la respuesta sea sí en las preguntas relevantes. El poligrafista la puede ajustar para que sea no. Por ejemplo, acá puse un ejemplo. Mintió usted sobre la compra de marihuana a Raúl García, pero si es una víctima o un testigo, sería mejor preguntarle, ¿compraste marihuana a Raúl García? Y la respuesta tendría que ser sí. Esa es la validación de una prueba. Entonces, este marco que les estoy señalando es válido. ¿Okay? Luego en la bibliografía podrán ustedes ver de dónde he sacado la información, cómo la he comparado, justamente para darles la validación. Otras preguntas importantes, por ejemplo, ¿viste a Carlos León dispararle a Caliche? ¿Un alias de una persona? Otra pregunta, ¿Rosa López introdujo un cuchillo en tu cuerpo? Otra pregunta, ¿Kevin Luján te dijo que quería envenenar a su esposa? Entonces son preguntas que se pueden utilizar en especial en víctimas o testigos y que se pueden responder con un sí. Las relevantes secundarias, ¿no? Aspectos auxiliares que vinculan al examinado culpable con el evento, planificar, colaborar, ayudar, ocultar información, haber colaborado de cualquier forma, participado de cualquier forma, ¿no? Y lo que queremos en esta pregunta nosotros es un vínculo entre la actividad que desarrolló la persona y el evento, ¿no? Que debe ser obvio, ¿no es cierto? Si se robaron en un local, robó la caja fuerte, entonces lógicamente ahí vienen los temas de poner el verbo correspondiente. Y acá voy a ampliar un poco más. Participaste en el robo en la tienda, planeaste el asalto al banco, ayudaste a Luisa Rivas a estafar a tal persona, estabas presente cuando Julio Quispe fue apuñalado, ¿ok? ¿Sabes dónde está el oro robado? ¿Ok? Como comprenderán, estoy haciendo una serie de preguntas y estoy generalizando, y lógicamente acá vamos a encontrar lo que académicamente nos enseñaron, que son relevantes de conocimiento, conexión de evidencias, ¿no? Ahora hablemos de la pregunta comparativa de mentira probable. Tiene una utilidad especial, que es que el examinado sea capaz de responder, ¿ok? Y comparar reacciones con las preguntas relevantes, que es el motivo justamente. Algunas consideraciones: evocar recuerdos de comportamientos pasados importantes, no de temas relevantes, de comportamientos, como se dice, de infracciones menores, de temas relevantes, ¿ok? Justificar su incorporación en el examen, o sea, se tiene que sustentar. Esta tiene un proceso de introducir la comparativa, ¿ok? La regla general, no hay que confundirse con el tema relevante, y hay que actuar en forma corriente. Como les dije antes, hace unos minutos, ni muy lejos que me congelen, ni muy cerca que me quemen. La pregunta tiene que ser la correcta. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en relación al robo de una tienda por departamentos y la comparativa de mentira probable sería: ¿alguna vez ha robado algo en una tienda por departamentos? Estamos vinculando al tema relevante. Lo ideal es que la pregunta sea: ¿alguna vez has robado algo? Ahora las relevantes de sacrificio, SR, ¿ok? Que normalmente en todas las técnicas está en la segunda posición, en las técnicas validadas, excepto lógicamente en las técnicas de reconocimiento, estoy hablando de las técnicas de engaño, y que justamente el propulsor fue Baxter en 1960, ¿no? ¿Y por qué se llama relevante sacrificio? Porque fue sacrificada con el propósito de orientar al examinado hacia las preguntas del evento del examen. O sea, lo vamos a inducir a las preguntas del evento del examen, ¿ah? Y por eso lo sacrificamos esta pregunta. Acá tengo dos descripciones con relación, colocamos el tema real, contestará con la verdad mis preguntas. Con respecto al tema relevante, responderá cada pregunta con la verdad. Son dos opciones, válidas ambas. Algunos ejemplos: con relación al robo del Museo Nacional la semana pasada, responderá
cada pregunta con la verdad y también tengo unos ejemplos de mayor amplitud, ¿ok? Porque hablamos de unos temas mayores, no solamente en este caso el Museo Nacional, estamos viendo un tema preciso, ¿ok? Estamos llevando un tema preciso, no. Por ejemplo, con respecto a los problemas de corrupción, y ahí se hace la pregunta, con respecto a la información de su solicitud de empleo, y ahí se plantea la pregunta, con respecto a las preguntas de seguridad nacional que discutimos, y se plantea la pregunta. Entonces acá tienen varias alternativas para las relevantes de sacrificio. En relación a las preguntas comparativas de mentiras probables, les he colocado acá una serie de temas de preguntas relevantes y temas de preguntas comparativas. Por ejemplo, si hablamos de asesinato o de un asalto, debemos de enfocar a las comparativas de daño, lesión o injuria. Si hablamos de explosivos, de la misma forma. Si hablamos de abuso físico infantil, también que se refiere a daño, lesión o injuria. Si hablamos de abuso sexual infantil, ¿ok? Hablaremos entonces de actividades sexuales con adultos en la comparativa. Si hablamos de pruebas confirmatorias, ¿ok? Hablaremos de traicionar confianza, engaño, mentira. Si hablamos de destrucción o vandalismo, hablamos de daño y de destrucción en la comparativa. Si hablamos de posesión de droga como tema relevante, hablamos de posesión de artículos ilegales sin mencionar drogas en la comparativa. Si hablamos de falsificación, hablamos de engaño en la comparativa, o de la propia falsificación. Si hablamos de robo o hurto, hablamos de engañar, de estafar, de hurtar, de trampa, de ardid. ¿Ok? Si hablamos de asalto sexual, se recomienda hablar de sexo o alguna mentira sobre actividades sexuales. Sin embargo, muchos poligrafistas optan por preferir hablar solamente del engaño, no hablar de sexo ni de mentiras sobre actividades sexuales. Y si hablamos de amenazas de daños, bueno, hablaremos de daños, lesiones, injurias o amenazas. Estas son una serie de alternativas para que puedan tener un marco. Como verán, la mayoría de la exposición está dirigiéndose más a temas de exámenes específicos o evidenciarios. En relación a la pregunta comparativa de mentira probable, es necesario hacer la salvedad que existen dos tipos de pensamientos. Uno que habla específicamente de que la pregunta comparativa sea amplia, que lo más amplia posible y que puede implicar vinculación con la pregunta relevante, y otros que utilizan frases excluyentes, lo que no conocemos, barrera de tiempo, de lugar, de categoría. ¿Okay? Algunas recomendaciones que podemos dar es que para seleccionar la frase, esto se hace de acuerdo al tema relevante, a los hechos del caso y al historial del examinado. O sea, no se trata de colocar cualquiera, porque podemos tener personas que son delincuentes habituales, que tienen un historial en su examinado y que estos hechos a lo mejor están dentro del marco de la barrera de tiempo que podemos utilizar. Entonces, hay que tener un importante análisis antes de seleccionar la barrera. En relación a la redacción final, debe ser, lógicamente, de una pregunta comparativa de mentira probable, ¿no? No se debe usar, como hablamos, la misma barra en todos, y generalmente la comparativa de mentira probable la utilizamos antes de la pregunta, pero también se puede utilizar al final de la pregunta. Ejemplos: durante tus 20 años, antes de este año, antes de ingresar a una determinada institución, entre tantos años, en tu último año de trabajo. A continuación, les estoy colocando para su revisión algunos paquetes, por decirlo de alguna forma, de comparativas, pero más vinculadas a lo que hablábamos, a exámenes específicos, ¿no? Fueron diseñadas para estas áreas potenciales, pero son para que ustedes las analicen y si consideran a bien, las consideran, las adaptan a la confección de preguntas que ustedes hacen, ¿no? Y adicional a eso también pueden colocar ustedes las barreras o las frases excluyentes delante o al final de estas. El primer bloque está referido a ataques físicos, por ejemplo, homicidios, asaltos, robos, etc. ¿Okay? A continuación tenemos otro bloque vinculado directamente a delitos sexuales, preguntas comparativas probables
vinculadas a delitos sexuales, estoy hablando de autores o de sospechosos. Otro bloque vinculado a daños a la propiedad, por ejemplo, vandalismo, sabotaje, incendio provocado, etcétera, vinculados a estos temas que ustedes pueden utilizar como comparativas. A robo, ¿ok? Diferentes alternativas de robo. A mentir, ¿ok? A mentir, muchas de las cuales también ya conocemos, pero acá existe una amplitud para poder ustedes tengan una mayor margen, una mayor brecha para poder utilizarlas. Y a víctimas de delitos sexuales, ¿ok? Entonces, son algunas alternativas importantes validadas en relación a temas o áreas potenciales para que ustedes las puedan adaptar. Ahora hablaremos de la mentira dirigida que se origina, ¿no? La mentira comparativa de pregunta dirigida que se origina, porque se determina en el ejército de Estados Unidos que había una habituación a las preguntas comparativas de mentira probable, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación de estas personas era muy repetitiva y en periodos muy cortos, entonces la gente se habituaba y eso generaba que las reacciones, como comprenderán, no eran las mismas en las preguntas comparativas. Tiene algunas ventajas porque es mínima la manipulación del evaluado, facilita, de fácil implementación y que se puede estandarizar también fácilmente, ayuda a evitar la resistencia del evaluado, ¿no? Y es más resistente a la habituación de los examinados. Por regla general, lo normal en todas las comparativas no se debe confundir con temas relevantes. ¿Okay? La barra de tiempo no se debe confundir con temas relevantes, ni con las preguntas relevantes, ni con las preguntas comparativas, y las preguntas comparativas no se deben confundir con las preguntas relevantes. Involucra infracciones menores que se cometen la mayoría de personas, lo conocemos. No busca que avergonzar, no debemos de avergonzar a la persona en relación a la comparativa que seleccionemos, y si en caso él admite, y lógicamente no se le va a indicar que lo diga, ¿no? No la debemos introducir como una comparativa de mentira probable, sino tiene su procedimiento, ¿no? Y abarca toda la vida del evaluado. Acá tenemos un procedimiento, no les estoy colocando qué es lo que deben de decir, porque eso yo considero que debe ser de la cosecha de cada poligrafista, y los que deseen pueden continuar utilizando las que ya tienen establecidas, ¿ok? Pero los pasos son en realidad bastante sencillos, bastante concretos, ¿ok? El primer bloque es informar al evaluado que existen dos tipos de preguntas, ¿ok? Aquellas que se deben de responder con la verdad, y que previamente van a ser discutidas y repasadas, ¿no? Y otras en las que se les dirá que mienta. Se les pedirá que mienta al evaluado. Luego, el examinado debe explicar que el último tipo de preguntas, o sea, las de mentira dirigida, ¿okay? Es para confirmar que el examinado es capaz de responder durante todo el examen, o sea, para que pueda reaccionar durante todo el examen. El léxico y la forma ustedes la tienen que definir, ¿no? A continuación, las preguntas, ¿no? Se van a revisar una por una cada pregunta de mentira dirigida, ¿no? Y el evaluado debe reconocer que cometió un error menor, pero el examinado debe asegurarse que no le diga qué es lo que hizo. Luego, se le debe decir al examinado que responda con un no a las preguntas, pese a saber que ha hecho algo en relación a ese tema. El examinador debe leer la pregunta una vez más y hacer que el evaluado responda para asegurarse que comprenda la instrucción y que responda con un no. Es importante recalcar, ¿ok? Si hacemos mucho refuerzo o refuerzos adicionales, mayormente estos refuerzos innecesarios van a poner un énfasis excesivo en la pregunta comparativa de mentira dirigida y existe posibilidad de error. Algunos ejemplos de mentira dirigida: alguna vez tomaste algo prestado y olvidaste de devolverlo, alguna vez exageraste tus logros, alguna vez hiciste trampa en el juego, alguna vez cometiste una infracción de tránsito,
¿Alguna vez perdiste los estribos? Y por último, vamos a ver acá las preguntas sintomáticas, ¿ok? Las preguntas sintomáticas federales, para ser más exactos, que son las de Baxter, ¿ok? En la que parte del supuesto de que el examinado no reacciona a ninguna pregunta del examen y puede deberse esto a una preocupación que está fuera del examen, lógicamente, fuera del alcance del examen, ¿no? Y aquí plantamos algunas preguntas sobre el particular, ¿no? ¿Tiene temor a que le haga una pregunta diferente a las repasadas? ¿Está seguro que no le haré preguntas que no hemos repasado? Nuevamente ratifico de que no estoy utilizando el usted. Y la pregunta sintomática, ¿ok? Que se utiliza solamente en la técnica federal de Utah, ¿ok? Y tiene una apariencia de una pregunta sintomática. En realidad es la pregunta introductoria al template de Utah y se coloca siempre en primera posición. Algunos ejemplos. Entiende que no le haré preguntas diferentes a las repasadas. Entiende que solo le haré preguntas que hemos repasado. ¿Sí? Con esto estamos culminando. Acá tienen la bibliografía, lo que les hablé de Carlos Monge. ¿Okay? También tenemos los fundamentos de la poligrafía de Donald Crapo y Pamela Scholz. La esencia de la poligrafía y los exámenes de polígrafo de Natar Gordon. Algunas exposiciones de Donald Crapo en un seminario de la APA y justamente los estudios que validan el tema de los mapas mentales. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas en el chat.